Stand clear of the closing doors, please. El dolor suele equipararse con el sufrimiento, pero no es así. Dolor y sufrimiento son cosas profundamente diferentes. El sufrimiento es una elección, el dolor no. El dolor no es una elección, el dolor es un resultado. Si tú te cortas el dedo, te va a doler, a menos que tu sistema nervioso no esté funcionando bien. Aspectos no deseados de nosotros mismos, reprimidos. Estos aspectos terminan pues adquiriendo vida propia, empiezan a operar desde las sombras de nuestro inconsciente contra nuestras mentes conscientes. Y ejemplos de estos, pues hay varios. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Los saluda La Sombra de este lado y estoy muy contento de acompañarlos en su camino al trabajo, en su camino a la escuela, en su casa, donde estén escuchándonos. Me da mucho gusto acompañarlos durante los siguientes minutos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, pero antes de hablar del tema del día de hoy, quiero compartirles el tema que vamos a tocar en nuestro próximo episodio. Y para esto, como hemos hecho en nuestros últimos episodios, abrimos los micrófonos a nuestra audiencia y les preguntamos qué es lo que quisieran conocer, qué tema les gustaría tratar. Y para esto, alguien que integra nuestra audiencia nos comentó lo siguiente: querida Sombra, me gustaría saber, en torno al tema del emprendimiento, ¿cuáles son los pasos a seguir para la realización y creación de empresas medianas? Es decir, quiero saber qué onda con el tema de registro de marca, qué onda con el pago de impuestos, qué onda con el aspecto legal de la constitución de una empresa, qué pasa si tienes empleados y, ¿por qué no?, ¿qué pasa si me muero como pequeño empresario? Así que estos temas, que son verdaderamente interesantes, importantes para todos los emprendedores, que esperamos que sean muchos, lo vamos a tocar la próxima semana. Y el día de hoy nos acompaña en el estudio, nuevamente a petición de muchos de ustedes, Eric Romo. Adelante, Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues muy feliz de poder volver a compartir este espacio con todos ustedes y muy agradecido con La Sombra, quien me hizo la invitación y me propuso hablar de un tema bastante interesante y del todo relevante. Se trata del dolor emocional. Y es que normalmente vamos por la vida cargando pues muchísimos dolores emocionales a la espalda de todos tipos y todos tamaños. Y estos dolores terminan colándose en aspectos muy específicos y muy evidentes de nuestras vidas, siendo pues algunos de ellos la economía, la familia, las relaciones, el trabajo, etcétera. Sea cual sea el nombre de estas manifestaciones, platicaba con La Sombra tras bambalinas, que estos dolores terminan impregnándose en nuestro lenguaje, pero yo creo que no solamente en nuestro lenguaje, porque recordemos que cuando hablamos de lengua, estamos hablando de lingüística, es decir, la verbalización de las palabras. Se impregna en otras manifestaciones de comunicación, como viene siendo la no verbal, ¿no? Es decir, nuestra expresión corporal. No olvidemos que también comunicamos a través de nuestro cuerpo. Y pues bueno, trasciende esta parte y comienza a manifestarse también pues en enfermedades físicas, como vienen siendo quizá dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda, angustias, intrigas, desilusiones, impotencias, etc. Sea cual sea el nombre que le demos a todas estas manifestaciones, creo yo que podemos encontrar su origen o al menos resumirlo también en autosabotaje. ¿Qué opinas tú, querida Sombra? Ok, muy bien. A ver, vamos a empezar por definirlo. En este caso vamos a hablar del dolor emocional. ¿Qué es el dolor emocional? Ahí vamos a empezar a explicar que el dolor emocional es una experiencia subjetiva, es una experiencia compleja que es distinta para cada persona,
que está integrada por distintos elementos para cada persona y generalmente se compone por una sensación de malestar, de tristeza, de ansiedad, de angustia, y puede ser desencadenada por distintos eventos o distintas situaciones. ¿Cuáles pueden ser estos eventos o situaciones que desencadenan el dolor emocional? Primero, la pérdida o la separación, la muerte de un ser querido, la pérdida del empleo, el divorcio, la separación, la pérdida de un padre, de una madre. El trauma es otro aspecto, ¿no? Una experiencia que nos deja marcados, el abuso, la violencia, accidentes, etcétera. Hay un sinfín de traumas que detonan dolores emocionales. El rechazo o el abandono es otro detonante del dolor emocional y este es muy importante porque generalmente el rechazo se experimenta en casa, el abandono se experimenta en casa. Los seres humanos solemos sentirnos abandonados por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestras familias y rechazados por nuestras familias por distintas razones y esas razones pues se intentan resarcir con conductas de diversas índoles. Esto genera un profundo dolor emocional, una profunda marca de rechazo o de abandono. Además, por supuesto, de experiencias de fracaso, experiencias de decepción, cuando yo no me siento a la altura de las condiciones o cuando siento que mi esfuerzo no fue suficiente o cuando siento que mi esfuerzo no fue reconocido, eso también genera dolor emocional. Y por último, pero no menos importante, pues son los cambios significativos, profundos, inmediatos, como que, pues como cambiar de casa, como cambiar de trabajo, como cambiar de pareja, como cambiar de país, ¿no? Cuando ustedes seguramente tienen algún familiar que ha sido o es migrante, los migrantes son una comunidad que padece un profundo dolor emocional que arrastra a todos los espacios de su vida. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del dolor emocional? Los síntomas del dolor emocional pasan por los siguientes momentos. La tristeza intensa, esta tristeza que no se va, que te acompaña todo el tiempo, que despiertas triste, pasas la mañana triste y llegas al trabajo triste. A veces puedes sentir también angustia, puedes sentir ansiedad, puedes sentir vacío, puedes sentir desesperanza, incluso afecta a los ciclos de sueño, ¿no? Hay dificultad para dormir, hay dificultad para concentrarse, cambia el apetito, hay también cambio en el peso, ¿no? Te puede dar mucha hambre o puedes comer por ansiedad o por el contrario, puedes no comer. Hay sentimientos de culpa o de vergüenza. Entonces, todas estas características, todas estas condiciones, son condiciones que denotan la existencia de un dolor emocional. Muchas veces este dolor ni siquiera es consciente, solamente lo traemos arrastrando y lo vamos depositando o vamos embarrando este dolor en todas nuestras actividades diarias, ¿no? Me gustaría señalar que en el dolor emocional juega un papel importante la perspectiva biológica. La perspectiva biológica tiene que ver con cómo los neuroquímicos de nuestros cerebros juegan un papel para hacernos más palpable ese dolor, ¿no? Nos podemos empezar a sentir angustiados derivados del exceso de cortisol, por ejemplo, y el cortisol nos detonará una reacción de defensa y de prevención del dolor, pero también nos cegará y nos tendrá o nos dará una visión sesgada de la realidad. Entonces, es muy importante que cuando hacemos consciente que tenemos un dolor emocional, también hagamos consciente que está directamente relacionado como causa o como consecuencia con nuestra bioquímica, con nuestra neuroquímica, y es importante atenderlo de manera integral. No solo se trata de comer o de dejar de comer ciertas cosas o de repetir frases motivacionales de manera
ordenada o sin orden como pericos. No, se trata de reconocer que hay en mí un dolor, que es un dolor no tangible, que no está derivado de ninguna mala función de mi cuerpo, una mala función mecánica, una mala función orgánica, pero que tiene que ver con cómo yo experimento mi existencia, cómo yo experimento un trauma que ocurrió en mi vida, ¿no? Cómo experimento un episodio de abuso en mi vida y cómo este se va trasladando a mis problemas físicos, a mi cuerpo y después a mi salud emocional. No sé, ustedes seguramente han visto algún compañero, compañera de trabajo, de iglesia, de familia, en fin, que arrastra este dolor emocional. Y muchas veces el afectado no manifiesta una cara de tristeza, ¿no? No se observa una cara de angustia, pero se observa una cara de ira, o se observa una cara de coraje, o se observa una cara de inconformidad. Estos sentimientos detrás traen un gran dolor emocional. Y a veces el dolor emocional es precisamente el combustible que nos lleva a emprender cosas. Y aquí es donde me gustaría hacer la siguiente reflexión. Cuando hemos sido víctimas de abuso o cuando hemos experimentado un fracaso o eventos traumáticos de cualquier tipo, suele ser el combustible para nuestra siguiente experiencia de vida el dolor. El dolor nos hace salir corriendo para iniciar un nuevo capítulo, ¿no? Y puede ser un nuevo capítulo emocional con una pareja nueva, o puede ser un nuevo capítulo laboral en un espacio de trabajo nuevo o de emprendimiento. Y Claro. es donde justamente se vacía la experiencia o el aprendizaje, y lo digo entre comillas, aprendizaje y experiencia, porque entonces salimos con la espada desenvainada en una cruzada para defendernos. Y tú puedes encontrar, ustedes pueden ver a su alrededor, incluso véanse a ustedes mismos, si están constantemente defendiéndose, si constantemente tienen que estar reivindicando su ser o su hacer, porque muy probablemente detrás hay un dolor no resuelto. ¿Y cómo se resuelve el dolor? Se comunica, se habla, primero a sí mismo. A mí me duele esto. Eso no se lo tienes que decir a nadie más que a ti, ¿no? Sino que si tienes una asistencia terapéutica formal, bueno, pues ya estás del otro lado. Pero si no la tienes, es importante que te lo digas a ti mismo. A mí me duele esto. Y me duele esto porque alguien me hizo esto o porque yo fui objeto de esto. Y que llores lo que tengas que llorar, que te enojes lo que tengas que enojar, que no lo contengas. Ese es el siguiente punto que me gustaría tocar, la contención. Cuando contenemos una emoción, la emoción va a salir por algún lado. La emoción va a buscar el camino de manifestación tarde o temprano. Y ese tarde o temprano, aunque no lo digas, puedes manifestarlo a través de tu cuerpo, incluso a través de tus acciones o de tu actividad con los otros. En algún momento a alguien le decía, lo que no se dice, se actúa. Y así es, lo que tú no dices, así sea a ti mismo, lo que no te dices o no le dices al otro, lo vas a actuar en contra del otro o en contra de ti mismo. Por eso es tan importante identificar el dolor y su raíz y cómo irlo resolviendo. En este momento, Eric, ibas a decir algo. Claro, que tú acabas de decir, pues muchas cosas bastante interesantes, pero hubo un par que me llamó muchísimo la atención. Hablabas de la conciencia, de lo importante que es hacernos conscientes de nuestro dolor emocional, pues para evitar tener este tipo de manifestaciones, de repente que podrían parecer, pues a lo mejor irracionales a los ojos de otras personas, que no están en contexto, pero dentro de nosotros es algo que nos mueve mucho, ¿no?
Lo que acabas de decir me recuerda a una máxima, bueno, a mí me gusta verlo como máxima, que tenía el médico suizo y psiquiatra Carl Jung. Él decía algo así como: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y creo que esto que dices también está muy ligado pues, al autosabotaje, ¿no? ¿Qué es el autosabotaje? Son una serie de decisiones irracionales que nos impiden hacer cambios positivos en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, pues sabemos que estas surgen a raíz de, como bien dices, aspectos no deseados de nosotros mismos reprimidos. Estos aspectos no deseados de nosotros mismos terminan pues adquiriendo vida propia, empiezan a operar desde las sombras de nuestro inconsciente contra nuestras mentes conscientes. Y ejemplos de estos, pues hay varios. Yo en lo personal he notado que cuando sentimos dolor, ¿cómo lidiamos con el dolor? Es decir, he observado que normalmente, como bien dices, pues es una sensación muy incómoda, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos eliminarlo de inmediato, desaparecerlo, ocultarlo, meterlo en el armario o, cuando menos, anestesiarlo, ¿no? Entonces, muchas veces, inconscientemente, acudimos a ciertos vicios. Llámense alcohol, drogas, pornografía, sexo, fiestas y demás tipos de distracciones, no solamente vicios duros, porque también existe, pues, por ejemplo, vicios como comer mucho para distraer la mente, etcétera, ¿no? Sea cual sea el nombre que nosotros le demos, creo que no gestionado este dolor emocional de la manera correcta, lo que hacemos no es eliminarlo, lo que hacemos es meterlo cada vez más y más y más profundo de nuestro inconsciente, ¿no? Meterlo en el armario. Entonces, ¿cómo hacemos, Sombra? ¿Cómo hacemos para ser sinceros con nosotros mismos, tomar ese dolor, ponerlo en la mesa para que le dé bien la luz del sol, padecerlo, sentirlo de manera consciente para empezar a llegar a una resolución? Me queda claro que hay que ser muy sinceros con nosotros mismos y muy valientes, porque no es fácil, es sumamente complicado y no es sacarlo un día y ya, es sacarlo días y días y días y sentirlo, pero de manera consciente. Fíjate, Eric, les voy a contar a todos ustedes parte de la experiencia de su servidor hace muchos años. Vengo de una familia grande en tamaño, pero también en edad. Entonces, mis primeros años, pues fácilmente de los 2 años en adelante, asistí a más funerales que a cumpleaños, ¿no? Me tocaba con mucha frecuencia asistir al funeral de alguien, de la tía que ya había fallecido, de la abuela que ya había fallecido, de la otra abuela que ya había fallecido y de la bisabuela y de muchos funerales. Conocía bien los panteones y conocía en el pueblo donde les voy a contar, era muy tradicional que había unas mujeres que lloraban profunda y amargamente. Y entonces entrabas al lugar y estaban estas mujeres sentadas alrededor del féretro, vestidas de negro y con velos negros, llorando como si estuviera ahí su hijo. Este llanto, estas mujeres se llamaban las lloronas. Eran mujeres que se alquilaban para ir a llorar al funeral, porque, porque no todas las personas lloraban en el funeral, porque los hombres no lloraban en el funeral, aunque tuvieran dolor, se guardaban ese dolor. Y muchas mujeres no podían llorar porque pues tenían que ser las fuertes para sostener a la familia, para poder darle cauce a las fiestas fúnebres, y ellas eran las que lloraban por todos los demás. Cuando lloramos, se libera cortisol. Cuando gritamos y hacemos la rabieta, se libera cortisol. Por eso es tan importante sacar el dolor en los episodios que corresponda. Y entonces observaba pues que el llanto era normal y lloraba también. Yo también lloraba con las lloronas, ¿no? Y un efecto secundario, ustedes, si se lo permiten, van a observar que el sueño mejora muchísimo, porque después de llorar da una sensación de somnolencia y se concilia el sueño muy rápidamente, porque el cuerpo libera sustancias
que ya no requiere porque sale del estado de supervivencia y entonces se relaja y vuelve a dormir. Las glándulas suprarrenales vuelven al estado de normalidad, el cerebro empieza un proceso de desinflamación, el estómago empieza un proceso de desinflamación, el intestino también, y eso es lo que nos regresa al estado de salud. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una sociedad moderna, acelerada, corriendo, donde queremos estar bien ya, mañana, o sea, ahorita, necesito estar bien en este momento y entonces todo el mundo quiere que guarden la compostura, quieres que no llores, aguantes el llanto, no se controles en este momento? Pues está muy bien y hay que controlarse en un momento, pero hay que asignar otro espacio para poder soltar esa emoción y regresar al equilibrio, que es el estado natural del cuerpo donde existe la salud. El cortisol es una de las sustancias más inflamatorias y dañinas en el cuerpo. Entonces, muchas veces el exceso de peso se debe a que no hay una liberación correcta del cortisol. Eso significa que tendríamos que estar tomando medidas para que nuestro cortisol salga de manera natural del cuerpo y no lo contengamos, igual que la emoción. El estómago suele ser el principal dañado en estas contenciones de dolores emocionales. Vas a ver que tu estómago está inflamado todo el tiempo, que cualquier cosa que comes te cae mal, que la digestión es muy mala, que vas a tener agruras, acidez, que vas a acabar con la flora intestinal porque no estás permitiendo que el cuerpo vuelva a su balance. ¿Contesta esto tu pregunta, Eric? Sí, la contesta. Creo que a partir de esto que dices, la correcta gestión del dolor emocional y la correcta externación en tiempo y forma puede evitarnos los múltiples problemas tan comunes, pues que de repente padecemos por esta desconexión, ¿no? Conciencia, inconsciencia. Fíjate que nos puede proveer también de cualidades pues muy notorias y creo que muy benéficas, como vienen siendo la fortaleza, la conciencia y en el mejor de los casos, la empatía al dolor ajeno. ¿Me explico? Claro, claro, te explicas perfecto. Y ahí ese era el siguiente punto. El dolor es un resultado, ¿no? Tenemos que observar que el dolor es un resultado. ¿Un resultado de qué? Un resultado de una experiencia. Y la experiencia siempre te va a dar la posibilidad de aprender. Cualquier experiencia. Escucha, si usted tiene dolor, observe qué experiencia fue que resultó en este estado de dolor. Porque significa que de esa experiencia usted puede aprender algo. Tú puedes aprender algo. Cuando somos capaces de observar la experiencia más allá del dolor, entonces podemos incorporar ese aprendizaje y adquirir un nuevo estadio de conocimiento, de conciencia, de habilidades. Miren, ya sea que haya sido víctima de un abuso, cualquier tipo de abuso, observa la experiencia. Si alguien te defraudó, si pusiste tu dinero en un lugar y entonces te robaron, observa la experiencia. Observa qué pasó, cuáles fueron los momentos en que se perpetuó ese abuso. Si fue una violación, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los momentos en que se perpetuó esa violación? ¿Cuál era la condición en la que tú te encontrabas? Tal vez eras vulnerable y eras incapaz de defenderte. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que entonces ahora tengo que aprender a defenderme. Tengo que aprender a evitar que sea vulnerable en determinados espacios. Si alguien no te pagó un servicio que diste cuando estabas emprendiendo tu primer negocio, observa qué fue lo que hiciste o que no hiciste que permitió que no te pagaran y como resultado tienes un dolor profesional, un dolor emocional. Por supuesto que habrá situaciones en las que el dolor sea el único resultado posible y no puedas hacer nada para evitarlo, lo cual me lleva a la siguiente característica del dolor. El dolor es inevitable. Eso está claro para todos, ¿verdad? El dolor es inevitable.
Entonces vas a sentir dolor hoy, mañana, pasado mañana, en 5 años, en 3 años, en 20, vas a sentir dolor. Acostúmbrate. La diferencia está en cómo transformas la situación que generará dolor en conocimiento, en aprendizaje, en nuevas habilidades. Y cuando transformas esa experiencia que te generó dolor, entonces desaparece el sufrimiento. Y ahí está el otro elemento de esta ecuación. El dolor suele equipararse con el sufrimiento, pero no es así. Dolor y sufrimiento son cosas profundamente diferentes. El sufrimiento es una elección, el dolor no. El dolor no es una elección, el dolor es un resultado. Si tú te cortas el dedo, te va a doler, a menos que tu sistema nervioso no esté funcionando bien porque seas diabético y entonces tengas neuropatía. Entonces ahí te va a doler. Si te corren de un trabajo, lo más normal es que te duela, salvo que te cuentes una historia acá que digas que eres la víctima de que te corrieron, te va a doler. Es natural que te duela. Hay un pequeño párrafo del Código Bushido que dice: un alma en ruinas es una morada sin respeto. Esta debe ser demolida para erigir una nueva. Creo que, pues que esto tiene mucha razón, ¿no? Porque hay que aprender de nuestros dolores, no autoflagelarnos con ellos, no decirme, ay, estoy gorda, estoy chaparro, estoy chimuelo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿no? Más bien hay que erigir pilares firmes, hay que nutrir esas raíces para que estén fuertes, porque a final de cuentas van a ser las que nos van a sostener a lo largo de nuestra vida. Así es, a lo largo de la vida. Entonces, eso nos va a llevar a la resiliencia, precisamente. Cuando hemos sido capaces de gestionar el dolor, cuando hemos sido capaces de trascender la experiencia, la situación que nos generó dolor como resultado, y hemos aprendido de esa experiencia, más allá del dolor, el dolor tiende a bajar de intensidad. Dices, híjole, bueno, ya, me tocó perder aquí. Bueno, ni modo, ya voy a tener que empezar de nuevo. Híjole, bueno, falleció mi papá, falleció mi mamá, sí, pero lo que no va a morir nunca es lo que aprendí de ellos, lo que ellos dejaron en mí. Eso va a estar siempre. Y esa forma de aprendizaje consciente nos convierte en seres resilientes. Y la resiliencia es la capacidad de levantarse después de haberse caído. De decir, bueno, no funcionó este emprendimiento, no funcionó esta relación, no funcionó la compra que hice, no funcionó lo que sea, aprendes por qué, evalúas por qué y te levantas otra vez. Y esto me lleva al ejemplo clásico de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Japón? Estaba en ruinas y luego se levantó, aprendió, hizo ingeniería inversa y se convirtió en lo que hoy es. ¿Qué pasó con China? Exactamente lo mismo. Y entonces, como mexicanos, ¿qué está pasando con nuestro país? ¿Qué está pasando con nuestra economía? ¿Qué decisiones hemos tomado que nos han llevado a la situación en la que estamos, buena o mala? ¿Cómo podemos aprender de esta decisión o de estas decisiones y cómo podemos convertir estos aprendizajes en herramientas valiosas de resiliencia, de crecimiento y de trascendencia de la situación? Así que, digo, el tiempo está a nada de terminar, pero, querido Eric, es importante que reconozcamos que todos somos sujetos de experimentar dolor. Claro. Que el dolor es algo que nos acompaña. Si alguien en la audiencia me está diciendo, no, a mí no me duele nada, me da mucho gusto que no le duela nada. O quizá no es consciente de ese dolor. O quizá no es consciente de ese dolor. Entonces deje de evitarlo, porque antes o después se va a manifestar a través de su lenguaje, a través de su cuerpo, a través de sus elecciones, a través del autosabotaje, porque el dolor requiere ser visto, requiere ser legitimado, requiere ser incorporado en su vida, asimilado, para que pueda transformarse en algo útil.
Hay múltiples formas también de incorporar de manera positiva y sanamente nuestros dolores, yo creo, en nuestra vida cotidiana. En lo personal, una de las formas más nobles y creo yo más humildes que me ha funcionado en demasía ha sido el arte. Hace un par de días veía una entrevista en este viejo programa de noticias español, A Fondo, donde entrevistan a Jorge Luis Borges y el entrevistador le dice: yo pienso que transformar los sentimientos en matemáticas es una tarea muy complicada y muy hermosa. Y Borges contesta: la tarea del arte es esa, es transformar lo que nos está pasando continuamente en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres. Eso es, y tenemos que cumplir con eso, porque si no nos sentimos muy desdichados. Entonces, yo les propongo alquimizar esos dolores para, de alguna forma, transformarlos en algo positivo y integrarlos así a nuestro andar cotidiano y no a nuestro devenir cotidiano. Correcto, correcto. Bueno, qué profundo esto que acabas de decir. Pero también algo que es mucho menos profundo, pero no menos valioso, es que recurran a su pasado. Si ustedes todavía tienen a sus padres, al menos a uno de ellos, a sus abuelos, al menos uno de ellos, a sus tíos o tías, al menos de uno de ellos, recurran a ellos y escuchen sus historias. Las historias de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros antecesores, están llenas de dolor por un lado, pero por otro lado de trascendencia. Porque tú estás aquí hoy, cada uno, tú que me escuchas, estás aquí hoy, gracias al dolor de alguien más. Y gracias a que ese alguien más transformó su dolor en algo más. Nuestros padres y nuestros abuelos no llegaron a un país como el que hoy tenemos. No llegaron a condiciones tan benévolas como las que hoy tenemos. Y alguien me podría decir, ¿qué condiciones tan benévolas? Pues el hecho de tener luz en su casa, agua corriente en su instalación hídrica, carreteras pavimentadas, acceso al transporte público, acceso a la educación, acceso a vivienda. Esas condiciones que damos por sentadas no existían para todos hace unas décadas. Y si somos conscientes de que la ausencia de esas condiciones implicaba el dolor para muchas de nuestras generaciones previas, también vamos a poder ver cómo ellas se sobrepusieron a sus condiciones, trascendieron esas condiciones y gracias a ellas hoy nosotros como nuevas generaciones pues tenemos acceso a una serie gigantesca de beneficios, de calidades de vida distinta que ahora damos por sentado. Ahora incluso podemos ver que pues hay familias que viven en el predio de la abuela porque la abuela hizo una casita, el abuelo hizo una casita y entonces ahora ahí hicieron la casa a todos los demás. Ahí había dolor, pero ese dolor se transformó en esperanza, se transformó en oportunidad y esa oportunidad fue capitalizada por las nuevas generaciones. Entonces, sea donde sea que estés, sea lo que sea que hagas, recuerda que el dolor siempre, siempre es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y es una oportunidad de convertirte en una persona resiliente y llena de éxito. Al final terminaste siendo muy profundo, Sombra. Es hermoso lo que acabas de decir y pues lleno de razón y verdad. Gracias. Querido Eric, otra vez muchas gracias por estar acá. Los esperamos la próxima semana, los escuchamos en el próximo episodio y recuerden dejar en sus comentarios cuáles serían los temas que les gustaría que abordáramos. Les mando un abrazo, que tengan unas felices fiestas. Nos vemos hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.